Bueno, vamos a empezar con la parte introductoria de la fisiología renal. Recordemos las funciones básicas del sistema urinario. La primera va a ser la excreción de los productos de desecho. Muchos de ellos, pues sabemos que vienen de el metabolismo de las proteínas, pero también pueden haber sustancias extrañas como medicamentos que se pueden eliminar. También es un medio de regulación interno y aquí dentro del medio de regulación interno vamos a tener el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Donde dentro de los túbulos contorneados va a haber la absorción y excreción de solutos y esto va a permitir este equilibrio. Y también es un regulador ácido-base. Por ello, cuando se toman las gasometrías arteriales, al hablar del exceso de base, estamos hablando justamente de la producción de bicarbonato, o de la excreción de este bicarbonato que permite una regulación ácido-base. Entonces, también podemos valorar en una gasometría arterial la función renal, hablando del equilibrio ácido-base por esta medida que se revisa en la gasometría, que es el exceso de base. Entonces, la producción de este bicarbonato justamente o este bicarbonato que se absorbe permite el equilibrio ácido-base en el organismo. Tiene también funciones endocrinas como es la síntesis de metabolitos, ¿no? La activación de la vitamina D, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, acuérdense, cuando hay una disminución del volumen sanguíneo, este se activa para promover el sistema renina-angiotensina y esto va a permitir la regulación de la presión arterial y la síntesis de eritropoyetina. Justamente nos empezamos a dar cuenta en los pacientes que tienen algún daño renal que la función endocrina empieza a decrecer y por eso la pérdida de vitamina E no permite que se fije la vitamina C en los huesos, no hay una buena osificación y pierden muchísimo calcio los pacientes y por ende desarrollan osteoporosis. Después es la formación y eliminación de la orina, cuya composición va a estar adecuada a la situación o a las necesidades del organismo. Si hay menor volumen sanguíneo, se va a eliminar menos agua, ¿no? Y obviamente la orina va a disminuir. Bueno, hagamos una pequeña recopilación, entendamos justamente que en el hombre es un poquito más larga la uretra por esta característica que está integrada al pene, a diferencia de la mujer. Entonces, al estar la uretra mucho más corta en la mujer, es un factor de riesgo para desarrollar infecciones de vías urinarias. Además, que con el peso del producto, ¿no? El producto genera un peso en la vejiga urinaria y también esto permite que agentes patógenos puedan viajar, ya sea de la vagina o del meato urinario, y entonces esto desarrolla también frecuentemente este tipo de infecciones. Los riñones, acordémonos la situación de los riñones, situación anatómica que se encuentran en la cavidad peritoneal, ocupado obviamente en la región posterior del abdomen, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y las tres primeras lumbares. La configuración externa del riñón es un órgano que mide aproximadamente entre 12 a 13 centímetros. Esto va a depender, no nos olvidemos, del desarrollo embriológico. Si hay una insuficiencia justamente en pronéfros, desde la parte pronéfrica, esta deficiencia debido al gen GTH1, puede estar debilitado, no bien estructurado en su codificación genética y puede suceder que no se desarrolle bien el pronéfros, ¿sí? Y bueno, el mesonefros puede estar afectado de manera importante y quizás algún riñón pueda estar disminuido en su tamaño, en su anchura, en su grosor y un riñón que tiene un menor número de nefronas, estamos hablando que cada riñón de acuerdo a su estructura va a tener un número de nefronas, entonces entre más pequeño tiene menor número de nefronas, ¿sí? Y estas células que están
participando de manera importante en la filtración, secreción, absorción y excreción, pues va a estar deficiente. Entonces, a menor número de nefronas asociadas a un riñón más pequeñito que no se haya terminado de desarrollar, este es un factor altamente de riesgo para desarrollar en etapa adulta insuficiencia renal. O sea que los prematuritos que pueden pesar menos, que son prematuros de bajo peso, puede suceder que uno de ellos no haya tenido un buen desarrollo embriológico y por ende algún riñón quede en menor tamaño. Otra característica que tenemos que mencionar es que el peritoneo, esta capa que recubre obviamente al riñón, va a tener dos cápsulas y una fascia. La primera cápsula va a ser una fibrosa, que es una membrana transparente, ¿sí? Y que continúa hacia la capa externa del ureter. Sirve obviamente para aislar el riñón de posibles infecciones. Sobre todo esta es la que se puede infectar al momento de algún proceso patológico, una infección en vísceras, en asas intestinales, puede detener este proceso infeccioso y quedarse en la cápsula fibrosa. También tenemos una cápsula adiposa, que es una capa de grasa de gran calibre, es variable y esta va a proteger al riñón de lo que son los golpes, los traumas, etcétera. Muchas veces cuando hay arma de fuego, hay algún arma blanca, ¿no? Puede suceder que este tipo de lesiones queden en la cápsula adiposa y se pueda salvar este riñón. Y la fascia renal, que es una capa de tejido conjuntivo denso que separa la grasa perirrenal de otra grasa y también recibe el nombre de fascia fibrosa renal de Geroto. Algo importante que quiero mencionar aquí y el por qué les puse la imagen es que en el peritoneo esta es una capa permeable al agua. Entonces, como es permeable, como estos orificios, esta membranita permite justamente hacer una difusión. ¿Y para qué nos interesa la difusión? La difusión nos interesa porque puede suceder que cuando un paciente pierde funciones renales importantes, se utiliza esta medida terapéutica. Aprovechamos esta membrana permeable que tiene orificios amplios para poder pasar sustancias de desecho que traiga obviamente la sangre, justamente las que se están acercando al riñón, pero como el riñón puede no funcionar, y entonces utilizamos una solución dializante, así se llama. Esta solución del dializante va a tener esta característica de poder absorber. Muchas de ellas están a base de glucosa y sabemos que la glucosa tiene una capacidad de absorción. Si tú pones una gota de agua o agua y le colocas un poco de azúcar, normalmente lo que va a hacer es que esta azúcar, la glucosa, va a absorber el agua. Pues justamente este tipo de soluciones dializantes que se utilizan en los pacientes, se introduce el líquido dializante y entonces este líquido dializante que está pasando cerca de la membrana peritoneal va a permitir que estos solutos y productos de desecho se absorban y se vayan a esta solución dializante y entonces se puedan eliminar. A esto le llamamos diálisis peritoneal porque justamente sucede en el peritoneo. Nos permite las características del peritoneo promover la difusión de los solutos justamente para que puedan ser eliminados. Bicarbonato, potasio, urea, creatinina se pueden llegar a absorber. Obviamente no se absorbe todo, por eso el paciente más adelante se va agravando, porque la solución dializante absorbe en un porcentaje mayor, más no en un 100%. Quiere decir que si hay sustancias de desecho, urea, creatinina o solutos, que se pueden estar quedando en el paciente y provocar una intoxicación, más adelante un daño renal importante que afecte a otros órganos, principalmente a los pulmones. Y bueno, volvemos a hacer un recuento, ¿no?, del riñón. Vamos a ubicar la anatomía propia de cada una de las características. Vamos a encontrar en el riñón la columna de Bertin, ¿sí?, la papila, la cápsula fibrosa, el tejido adiposo, lo podemos ver aquí,
la pirámide de Malpighi, ¿no? Estas pirámides hermosas donde vamos a encontrar nuestras nefronas, el ureter, el cáliz renal, ¿sí? Y justamente vamos a encontrar aquí lo que son la vena y la arteria renal. Para mí, ¿qué es lo más importante? Justamente la vena, lo que es la vena y la arteria renal pues va a permitir esta perfusión renal, esta nutrición y el oxígeno para que el riñón pueda estar funcionando. Y esta arteria renal viene justamente de la aorta abdominal. Entonces viene bajando la aorta abdominal, empieza a perfundir, a irrigar perfectamente. Ahorita vamos a ver la irrigación y por medio de lo que es la vena renal sale de la arteria eferente, sale estos productos o las sustancias tóxicas, ¿no? El CO2 que fue que fue producción obviamente del trabajo del riñón. Y bueno, lo que ya vimos, todo lo que es la pelvis renal y las sustancias corticales. Aquí dentro de las sustancias corticales vamos a encontrar las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Entonces, algo muy característico del riñón es que tenemos que tomar en cuenta su anatomía para poder valorar qué es lo que pudiera estar pasando si es que hay una lesión anatomopatológica, algún granuloma o casi siempre una infección en el parénquima renal. Entonces aquí es donde nosotros lo vamos a revisar. ¿Ok? Hago un recuento, justamente este recuento es ver los riñones, ¿no? Como los órganos funcionales y la célula funcional va a ser la nefrona. ¿No? Vamos a encontrar dos tipos de nefrona, los ureteres y la vejiga urinaria y la uretra. ¿Qué es lo que más nos interesa? Justamente dentro de las pirámides de Malpighi vamos a encontrar la cápsula de Bowman y la cápsula de Bowman vamos a encontrar justamente la función glomerular a la que le vamos a llamar filtración glomerular, donde vamos a tener un túbulo contorneado proximal y un túbulo contorneado distal. Y bueno, dentro de la estructura interna del riñón vamos a revisar corteza renal, tiene 1 centímetro de grosor, es un aspecto granuloso, ¿sí? La médula renal que contiene las pirámides de Malpighi, ¿sí? Aquí las encontramos. Y las columnas de Bertin, que es una corteza introducida en la zona medular entre las pirámides. Y también la pelvis renal, que son los conductos excretores de Bellini que finalizan en los cálices mayores y menores que terminan en todo lo que es la pelvis renal. Entonces, al nosotros revisar justamente la anatomía, tenemos que darnos cuenta que toda la función y la estructura anatómica nos va a permitir que la filtración que se realiza en el glomérulo, ¿no? Dentro de las pirámides de Malpighi o de la médula renal, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que la filtración va a depender mucho de la anatomía funcional de un riñón. Les vuelvo a repetir, si el riñón tiene algunas estructuras anatómicas no funcionales, patológicas, anómalas, granulomas, fibromas, alguna no funcionalidad, a lo mejor está presente el riñón, pero no creció, no se desarrolló, no cumplió esta hipertrofia celular. Y al hablar de hipertrofia celular, me refiero a la hipertrofia de las nefronas. No hay un gran número de nefronas, no van a cumplir esta función total de la filtración. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa mucho a nosotros? Bueno, que dentro de las pirámides de Malpighi, ¿no? Esos triangulitos podemos hacer un corte seccional y aquí vamos a encontrar justamente el glomérulo. Dentro del glomérulo vamos a encontrar, ¿sí? Esta famosa cápsula de Bowman y la cápsula de Bowman está unida a un túbulo contorneado proximal, ¿sí? Este túbulo que se contornea, por eso lo llamamos túbulo contorneado proximal. También vamos a encontrar un asa de Henle y un túbulo contorneado distal, donde aquí se hará
una filtración glomerular, secreción de sustancias, absorción de sustancias y al final del túbulo contorneado distal, la excreción de la orina. Entonces, la nefrona es la unidad anatómica funcional del riñón y en cada uno encontramos alrededor de 1 millón de nefronas. Entonces, dentro de estas tenemos que observar funciones principales: filtración glomerular, reabsorción tubular a través de túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal y secreción de estos túbulos. Lo que nos interesa mucho es la irrigación del riñón. Entonces, dentro de la irrigación, como les dije, va a venir la aorta abdominal y entonces durante esta aorta abdominal que viene descendiendo, voy a encontrar las arterias renales. Entonces, en la arteria renal voy a revisar aquí justamente que esta arteria renal se subdivide en arteria interlobular y más adelante en arterias arciformes, y estas arterias arciformes se subdividen en arterias interlobulares. Hablamos que estos espacios son como lobulillos. Entonces, al momento de subdividirse, se subdividen en arterias interlobulillares y estas arterias interlobulillares van a llevar lo que es la arteria aferente. Y la arteria aferente va a llevar la irrigación justamente de oxígeno para promover las funciones vitales de las nefronas. ¿A través de qué? A través de los capilares. Entonces, ya cuando estamos aquí, esta arteria aferente va a llevar este riegue sanguíneo y después se va vamos a identificar lo que son los capilares glomerulares y entonces la arteriola eferente va a llevar ya la sangre desoxigenada y entonces se van a convertir en capilares peritubulares, en venas interlobulillares, venas arciformes, venas interlobulares y va a salir obviamente esto por la vena renal. Entonces, después de cumplir las funciones desde que entra la arteria renal y se va subdividiendo para llegar a ser capilares glomerulares, donde estos capilares van a permitir el trabajo del glomérulo y entonces estos productos de desecho, el CO2, producto justamente del trabajo glomerular, se va a eliminar o se va a ir por la arteriola eferente y más adelante por la vena y entonces regresa ya por la vena renal para que pueda llegar hasta el pulmón y hacer el intercambio de gases, etc. Es muy importante la irrigación renal porque justamente dentro de la irrigación renal tenemos que entender que lo que son las nefronas corticales van a tener prácticamente una irrigación muy característica. De hecho, por eso el riñón tiene este color rojo, es como un rojo marrón, ¿no? El flujo sanguíneo renal lo vamos a tener aproximadamente de 1200 mililitros. Entonces, en lo que es la corteza, en toda esta parte, vamos a observar que la filtración sucede en un 98%, perdón, que el flujo sanguíneo es en un 98% y en la médula en un 2%. Ya en la médula vamos a encontrar los capilares glomerulares donde la arteriola aferente, perdón, lleva la sangre oxigenada. Después en los capilares se hace el intercambio, justamente se jala CO2 y se aporta oxígeno y después se va por la arteriola eferente. Entonces, en la corteza vamos a encontrar el 98% del flujo sanguíneo. Si hay un problema de flujo sanguíneo, lo que se va a dañar primeramente va a ser la corteza renal. Si hay un flujo sanguíneo menor, ¿sí? Si por alguna situación hay un flujo sanguíneo menor, sobre todo cuando hay una pérdida activa de sangre, una hemorragia abdominal, no sé, cualquier tipo de hemorragia, que donde el paciente esté perdiendo sangre, los primeros órganos que van a empezar a dañarse va a ser principalmente los riñones por este aporte de sangre que necesita, sobre todo en la corteza y después en la médula, ¿no? Entonces es muy importante que la irrigación renal esté perfectamente fluida, tenga un fluido, haya una vasodilatación ideal.
¿Qué puede suceder cuando hay una hipertensión? Bueno, en la hipertensión va a provocar justamente la vasoconstricción de los vasos y muchos de ellos no van a permitir la perfusión renal, ¿no? Y bueno, los tipos de nefronas, vamos a ver dos tipos de nefronas ya haciendo un corte justamente dentro de las pirámides de Malpighi. Vamos a encontrar dos tipos de nefrona, las nefronas corticales y las nefronas justamente yuxtamedulares. Yuxtamedulares, pues obviamente que se encuentran cercanas a la médula renal, y las corticales están en la corteza. Entonces, hablando de eso, de este triangulito o esta pirámide de Malpighi, vamos a encontrar estos dos tipos de nefronas. La mayoría de las nefronas, en un 80%, se van a dedicar a la filtración. Entonces, las nefronas corticales se dedican a la filtración, es un 80%, ahí tenemos el mayor número de nefronas, y el 20% de nefronas las vamos a encontrar en las yuxtamedulares, y estas van a permitir la concentración de la orina. Entonces, la corteza renal, como les dije, por esta perfusión sanguínea que tiene en un 98%, tiene un color rojo oscuro, rojo marrón, ¿sí? Rodea por completo la médula y envía prolongaciones lo que son las columnas renales. Aquí vamos a encontrar justamente en la corteza las nefronas corticales y en la médula las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales, bueno, se van a localizar en la corteza, presentan un asa de Henle y también es un poquito más cortita y un segmento de la médula y un segmento delgado, corto o muchas veces puede estar ausente. Las nefronas yuxtamedulares se encuentran en la parte profunda de la corteza, cerca de la médula, y poseen un asa de Henle más larga que se extiende hasta el interior de la papila y un segmento delgado un poco más prolongado. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, entender que en la nefrona vamos a encontrar lo que es el glomérulo. Este glomérulo, acuérdense que aquí tenemos lo que es la arteria renal y la arteriola del glomérulo, ¿no? Esta la que ya viene subdividida. Necesitamos justamente entender que en la cápsula de Bowman es donde va a iniciar el proceso de filtración. Vamos a encontrar un túbulo que se contornea, ¿no? Túbulo contorneado proximal y un túbulo, ya que se hace aquí el proceso de reabsorción de solutos y de excreción de los mismos. Vamos a encontrar el túbulo contorneado distal y después ya el conducto colector que va a llevar la orina. Dentro de la nefrona, bueno, vamos a encontrar dos partes, que es el corpúsculo renal o túbulo renal. Dentro de este corpúsculo renal, lo integran lo que es el glomérulo y la cápsula de Bowman. Eso nunca se nos debe de olvidar. Este corpúsculo renal, y sobre todo viene irrigado por la arteriola aferente. Entonces trae la irrigación de la arteriola aferente, se une a la cápsula de Bowman, ¿sí? Y esto le vamos a llamar corpúsculo renal. Aquí, justamente dentro de la cápsula de Bowman, tiene una conexión con lo que es el túbulo contorneado distal. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el túbulo renal posee tres secciones principales: túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Entonces, aquí podemos ver túbulo contorneado, asa de Henle, túbulo contorneado distal, y aquí ya el sistema de colección para poder excretar. Entonces, los glomérulos se van a ubicar en la corteza y reciben el riego sanguíneo, como les mencioné, de las arteriolas aferentes. Y el riego que sale ya va a ser en las arteriolas eferentes, ya van a llevar aquí el CO2, ¿no? La aferente trae bastante porcentaje de oxígeno, va a permitir que este oxígeno irrigue todo lo que es la corteza, va a permitir justamente que se haga la filtración glomerular, y la acción de este trabajo de la filtración obviamente va
hacer que se produzca CO2 y el CO2 va a salir por las arteriolas eferentes. Vemos aquí cápsula de Bowman, vemos cómo la arteria renal irriga por medio de la arteriola aferente. Después aquí dentro de los capilares, túbulo contorneado proximal, se hace una primera etapa de absorción. Después tenemos obviamente el asa de Henle y después de que se absorben solutos en el asa de Henle, se va lo que se va a eliminar por el túbulo contorneado distal y ya tenemos el tubo colector para excretar. Entonces, en el glomérulo hay algo muy característico. Justamente dentro del glomérulo vamos a ver que se encuentra lo que es la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman vamos a tener aquí lo que es túbulo contorneado proximal, pero ahorita lo que a mí me interesa es el túbulo contorneado distal, que es cuando está unido. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar justamente células quimiorreceptoras, que son las células maculares. Entonces, estas células maculares vamos a encontrar ahí en el túbulo contorneado distal células quimiorreceptoras que van a identificar estos quimiorreceptores para lo que es un sistema justamente renina-angiotensina. Aquí se activa. Es importante que nos demos cuenta justamente que el sistema renina-angiotensina viene en la arteriola aferente y se da cuenta si es que es necesario activar este sistema cuando hay una pérdida de volemia o cuando la presión arterial baja. Por eso es muy importante que en el túbulo contorneado distal estén presentes las células maculares, ¿sí? Para este tipo de respuesta. Y obviamente darnos cuenta si es que se debe de activar o no lo que son los quimiorreceptores, que se van a dar cuenta si el sistema renina-angiotensina debe de activarse para aumentar la presión arterial. Eso es algo muy importante. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son las funciones, sobre todo de los podocitos, que es algo muy importante que tenemos que revisar, porque estos podocitos van a ayudar justamente a que haya alguna filtración en específico. Nunca se van a filtrar proteínas, nunca, porque los espacios son muy pequeños, a menos que en estas células, ¿sí?, haya un daño en la estructura. Estos espacios se pueden abrir y entonces abrirse porque está en medidas de nanómetros muy pequeños. Si se llegan a abrir por alguna lesión, un proceso infeccioso, un daño anatomopatológico, aquí se pueden perder proteínas y entonces vamos a encontrar proteínas en la orina del paciente, lo que llamamos proteinuria, que no debe de ser. La proteinuria es una indicación de que hay un daño, sobre todo en las células mesangiales, que han abierto su diámetro y que se han abierto pues por algún proceso infeccioso o lesión importante en el riñón. Pero lo vamos a ver ahorita en la segunda parte.